mañana, 39 minutos. Hay otro tema muy importante en Colombia. Cuando estamos a pocos días de terminar este año 2025, sigue la discusión a propósito del decreto de declaratoria de emergencia económica que anunció el gobierno colombiano. Recuerden que el gobierno anunció que ponía en marcha esta medida como una forma de buscar recursos ante el fracaso del trámite de la reforma tributaria en el legislativo. Y de inmediato respondió el Congreso citando a sesiones para que los ministros respondan. Daniel Jerez inicialmente nos cuenta cómo será esta convocatoria. Tras haber sesionado de forma virtual, la plenaria del Senado aprobó una proposición con la cual se cita debate de control político al gobierno para que entregue explicaciones sobre el decreto de emergencia económica expedido en los últimos días. A la citación deberán acudir todos los ministros del despacho. El presidente del Congreso, Lidio García, dijo que se trata de un derecho constitucional que tiene el Parlamento colombiano de pedir explicaciones por las decisiones que toma el presidente Gustavo Petro. Quiero que sepan, no hay vacas muertas. Es nuestro derecho constitucional estar o no de acuerdo con las iniciativas. El senador Carlos Motova, promotor de esta proposición. Que cuanto antes se convoque a este debate de control político. He cumplido con los requerimientos, he radicado el cuestionario y, por supuesto, como lo he venido sosteniendo, el control político no se suspende y la responsabilidad con el país de defender la democracia no sale a vacaciones. La mesa directiva del Senado definió que el debate de control político sobre la declaratoria de emergencia económica se hará el próximo lunes 29 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Bueno, el próximo lunes, pero Aldair Rodríguez ya ha conocido las 22 preguntas que va a responder o que tendría que responder hipotéticamente el gobierno en la sesión del lunes, sí, ¿no? Claro, pero si no lo hace porque hay una especie de renuencia por parte del gobierno nacional, eso puede derivar en una moción de censura en contra del ministro Germán Ávila, porque van es por la cabeza el ministro de Hacienda, evidentemente. Pero obviamente no tendrían los votos para la moción de censura, no se ha estrenado todavía en Colombia. ¿Qué más sabe usted de esas preguntas y qué ha dicho el gobierno, Aldair? Sí, señor, es un cuestionario que fue elaborado por el senador Carlos Fernando Motova de Cambio Radical, que fue el promotor de esta proposición que aprobó precisamente el Senado de la República ayer en esa sesión virtual, y son específicamente 26 preguntas que lo que le cuestionan al gobierno es cuáles son las motivaciones para declarar esta emergencia económica y social. Voy a leerle algunas, las primeras. ¿Cuáles son los hechos específicos, verificables y objetivamente constatables que el gobierno nacional considera constructivos o constitutivos de una grave perturbación del orden económico y social? ¿De qué manera el decreto 1390 de 2025 cumple con la exigencia constitucional de declaratoria de emergencia y que ésta sea un recurso estrictamente excepcional? ¿Puede explicar el gobierno por qué las facultades ordinarias del Ejecutivo resultan insuficientes para enfrentar la situación descrita en el decreto? ¿Cuáles de los hechos invocados en el decreto 1390 pueden calificarse jurídicamente como sobrevinientes y cuáles corresponden a fenómenos previsibles? Recordemos que ese ha sido uno de los grandes debates, ¿no? Los expertos económicos dicen que no hay hechos sobrevinientes para declarar una emergencia económica y social, y el presidente Gustavo Petro lo justifica en que en este momento hay un hueco fiscal gigante y que las decisiones del Congreso de la República, que hundió la ley de financiamiento, y del Banco de la República, que dice él no ha bajado la alta tasa de interés, han entonces generado precisamente un hueco fiscal en el país, o por lo menos no ha permitido superarlo. Otra de las preguntas: ¿en qué elementos técnicos, estadísticos o institucionales se sustenta la afirmación de gravedad e inminencia de la situación alegada para justificar la declaratoria del estado de emergencia? ¿Por qué el gobierno nacional optó por declarar este estado en un momento específico y no antes? ¿O por qué no acudió a instrumentos ordinarios previamente disponibles? Y en ese mismo sentido, 26 preguntas que tiene que responder el gobierno a más tardar el próximo lunes, 29 de diciembre. Dicen precisamente desde el Ejecutivo que el tiempo es insuficiente, que los congresistas están corriendo y que adicionalmente hubo un error en la citación para ese debate de control político que se aprobó por parte del Congreso de la República. Habló el ministro del Interior, Armando Benedetti, esto dijo. Y sale el Congreso corriendo para hacerle un estudio a este decreto, pero como los tiempos no le dan, hacen un control político y hacen la citación mal hecha. Pero lo importante es cómo salen corriendo a defender a que a los ricos no le pongan impuestos. Ahí está el decreto de emergencia, se puede ver. Pero cuando es para aprobar algo, por ejemplo, como la reforma a la salud, no lo hicieron, hundieron ese proyecto.
Y es que para eso está el Congreso. Hay que recordarle al ministro Benedetti, que ha sido congresista, que para eso son los congresistas, para aprobar unos proyectos y otros no. Así de sencillo. Cuando hay mayorías en el Congreso, eso ocurre. Le llamaba el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que vaca muerta al Congreso de la República, y le respondía a Lidio García, ya escuchábamos a Daniel, que el Congreso no es ninguna vaca muerta, para eso los eligieron, y en cualquier momento se puede hacer control político. Ahora la pregunta es, ¿el gobierno va a asistir o no va a asistir a ese debate? ¿Están de vacaciones? ¿No están de vacaciones? Sí, pues muchos seguramente dirán que están de vacaciones, que no pueden ir. Y que necesitan el tiempo pero para la poder... virtualidad existe, Claro, ¿no? pero necesitarán el tiempo porque dirán, mire, esto se aprobó el 26. 26. Nosotros necesitamos tiempo para recabar la información que nos están solicitando en esas preguntas, porque además esa declaratoria de emergencia no solamente es por el hundimiento de la reforma tributaria, sino para atender, por ejemplo, lo de la UPC, que no habrían recursos suficientes, la unidad de pago por capitación, o sea, eso tiene afectaciones en el tema de la salud, la demanda también de programas sociales que tiene la administración Petro. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta finalmente el lunes. Poco probable que lleguen al debate. Sí, con estas declaraciones previas yo creo que no van a asistir. Sí, de acuerdo. Además porque no es mandatorio o culminatorio, no es obligatorio ir. Ellos pueden aducir cualquier cantidad de disculpas y seguramente así lo harán. Óigame, pero hay otro tema grande y grueso de discusión a punto de terminar este 2025 en Colombia, y tiene que ver con la idea del gobierno de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. Después de que el presidente Petro había dicho en varias oportunidades, porque fue candidato presidencial en varias oportunidades, en varias temporadas, de que no modificaría la Constitución, el gobierno decide meterse en una Asamblea Nacional Constituyente. Escuchaba ayer de manera muy vehemente al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que es el que ha hablado estos días de todos los temas de lo habido y por haber, en un tono que no se le conocía. Claro, pero es que está como líder del comité promotor de las firmas, las mismas que llevaron antes la registraduría, o por lo menos el comité que busca recabar esas firmas, y él es el que se ha puesto a la cabeza de esa manifestación. No, es concomitante, ¿no? Evidentemente, lo que está ocurriendo en el Congreso, esto no es fortuito, esta pelea que se está dando entre los poderes públicos y este escenario de la constituyente. Pues Sara Fajardo nos cuenta cómo fue esa inscripción del comité promotor para una asamblea constituyente. El Gobierno Nacional acompañó la inscripción del comité promotor que impulsará la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa fue presentada ante la Registraduría Nacional y acompañada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. De esta manera, la entidad, el ente de control, ahora tendrá un plazo de 8 días hábiles para verificar si se cumplieron los requisitos legales. El comité está integrado por 9 personas que representan distintos sectores sociales y populares del país. Durante el acto, el ministro de Trabajo explicó que el gobierno decidió hacer presencia por su relación permanente con el movimiento social. Sin embargo, indicó que esto es una respuesta a las últimas reformas que han sido hundidas en el Congreso. Y a todas las reformas que han fracasado en su trámite en el Congreso de la República. Fíjense ustedes lo que acaba de ocurrir con la jurisdicción agraria, que es un compromiso del acuerdo de paz. Pero les da miedo porque, claro, hay una cantidad de congresistas comprometidos en acaparamiento de tierras. El gobierno reiteró que se trata de una iniciativa ciudadana liderada por organizaciones sociales, pero que cuenta con el respaldo del presidente Gustavo Petro. El objetivo mínimo es recoger 3 millones de firmas, aunque el propio mandatario ha señalado que la meta debería ser mucho mayor y ha estimado que hasta 10 millones de colombianos podrían respaldar la convocatoria. De acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo, ese respaldo permitiría que en el próximo Congreso de la República, a partir del 20 de julio, examine esta iniciativa y evalúe la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y obviamente se han escuchado muchas reacciones. De hecho, este es uno de los temas más comentados, de los temas que se han convertido en tendencia en las últimas horas en Colombia, la posibilidad de que nos embarquemos en semejante embeleco, una constituyente, porque no hay tiempo para eso. Más adelante estaremos hablando con expertos en este tema, pero, por ejemplo, se han escuchado voces como
La del expresidente Álvaro Uribe y la del exministro de este gobierno, Alejandro Gaviria. ¿Qué dijo Uribe? Sí, señor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha referido a esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que está impulsando el actual gobierno y básicamente ha dicho que es una idea que tiene su base en una estrategia electoral del gobierno del presidente Gustavo Petro para sonar de cara a las elecciones legislativas de marzo y presidenciales que también se realizarán el próximo año. Esto fue lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe. Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral, la Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, que ayudaron a escribir y a aprobar. El sucesor, la cumbre oral de la FARC. Reacción que se complementa con otras que han llegado, Juan Manuel y oyentes, desde el Centro Democrático, por ejemplo, la senadora Paloma Valencia, que además es la precandidata presidencial. No, candidata. La candidata. Pero va a consulta, ¿no? Pero va a consulta, sí. Recuerden. Entonces todavía... Pero entonces, es la candidata del Centro Democrático. La candidata del Centro Democrático, sí, dice, hoy más que nunca debemos defender la Constitución del 91 de quienes quieren imponer un proyecto constituyente para perpetuarse en el poder. La democracia se respeta, las reglas se cumplen y Colombia no se cae. Es una reacción directa también a unas declaraciones que ha entregado en las últimas horas el presidente Petro, que ha dicho puntualmente que ya el proyecto incluso está listo y que va a ser la primera acción o la última acción de su gobierno antes de salir de la Casa de Nariño. Y una reacción de uno de quienes fuera de los suyos, el exministro de este gobierno, Alejandro Gaviria, dice: la Asamblea Constituyente no tiene como propósito el cambio social, es una estrategia política para quedarse en el poder. Busca, primero, disponer de recursos públicos para las elecciones, seguir desgastando las instituciones con fines electorales, desviar la discusión de los escándalos de corrupción, ahondar las divisiones políticas, afianzar la narrativa populista de una lucha entre el pueblo que el presidente representa y una élite corrupta. El gobierno nunca ha presentado un argumento serio sobre los supuestos obstáculos constitucionales al cambio social. Esa propuesta es un engaño, pero es un engaño peligroso, dice Alejandro Gaviria. No habían prometido sobre una lápida que no iban a hacer eso. Correcto, pero en una época electoral, en promesas electorales, Juan Manuel. Sí, hago esa pregunta. Eso fue lo que hizo Petro lo dijo. Sí, cuando fue candidato a la presidencia, cuando se enfrentó con Iván Duque y se hizo esa famosa declaración, ese decálogo de propósitos, o por lo menos de lo que sería un eventual gobierno, que en ese momento no se dio, y por eso el presidente vuelve a agitar esa idea, que no es reciente. Hay que tener de presente que lo hizo desde Cali hace prácticamente 2 años, cuando comenzó el hundimiento de varias de las reformas